Mi hija invitó a su padre biológico a su boda y me ignoró por completo. Pero ahora como él no fue, me suplicó que la llevara al altar y con lágrimas en los ojos me dijo, estás arruinando mi día más esperado. Mi hija nació cuando yo tenía 24 años y su padre biológico apenas había cumplido los 22, pero la diferencia no era de número sino de carácter. Desde el día en que supimos que estaba embarazada, él se encargó de hacerme sentir que todo era un problema del que podía escapar, como si criar a una hija fuera algo opcional. Como si yo estuviera exagerando por esperar que se comportara como un adulto en vez de un adolescente eterno. A los 10 meses de haber nacido nuestra hija, él ya no estaba. Se había largado a vivir a otro estado, supuestamente porque tenía una oportunidad de trabajo que no podía rechazar. En realidad se había ido con una novia nueva que conoció, una mujer que juraba que no le importaba su pasado y que decía que los hijos solo complican la vida. Yo me quedé sola, en un departamento que apenas podía pagar con el sueldo que ganaba en una cadena de supermercados, trabajando turnos dobles. Comiendo lo que sobraba del almuerzo de los demás empleados y rogando a cada cliente que no fuera un imbécil para poder mantener el poco ánimo que me quedaba al final del día. A partir de ahí, todo lo que vino fue un desfile de sacrificios silenciosos, noches enteras sin dormir porque la bebé tenía fiebre y no había nadie más que yo para calmarla. Días completos caminando hasta la guardería porque el carro se me había dañado y no había con qué arreglarlo, cumpleaños en los que me inventaba juegos con papel reciclado porque no alcanzaba para piñatas ni para payasos. Y Navidad tras Navidad en la que envolvía muñecas usadas que conseguía en ventas de garaje para que ella no sintiera que le faltaba lo que otros niños daban por hecho. Nunca pedí ayuda. Nunca le rogué a ese cabrón que regresara. Solo le envié un par de correos las primeras semanas, correos que nunca respondió, y después lo bloqueé de todo porque entendí que su ausencia era su forma de decirme que no le importábamos. Aún así, jamás le conté a mi hija lo mierda que había sido. Jamás le envenené el corazón. Siempre me tragué la rabia porque pensaba que, algún día, él vendría a dar la cara y que ella sería quien tendría el derecho de juzgarlo. Quería que ella fuera libre de tomar sus propias decisiones cuando llegara el momento. Lo que nunca imaginé fue que ese momento llegaría en el peor contexto posible, su boda. Cuando cumplió 15, me dijo que no quería fiesta ni vestido, que prefería que usáramos ese dinero para hacer un viaje juntas. Me partió el alma que pensara en mí de esa manera, como si no quisiera cargarme con un evento solo por cumplir con una tradición. Fuimos a Colorado, a las montañas, y acampamos bajo un cielo despejado donde ella me dijo que yo era su mamá, su papá y su mejor amiga, todo en uno. Esa noche lloré sin que me viera, pensando que quizá todo ese dolor valía la pena. Que sí, la maternidad me había robado años, me había alejado de las fiestas, de los amigos, de cualquier posibilidad de tener pareja estable o de pensar en mí, pero que criar a una niña como ella lo compensaba. Qué ingenua fui. Cuando conoció a su ahora exnovio, las cosas empezaron a cambiar. Él venía de una familia con plata, de esas que se creen con derecho a opinar de todo porque creen que el dinero les da autoridad moral. Al principio me aceptaron, me trataron con esa condescendencia disfrazada de amabilidad que usan los ricos para no verse como unos completos imbéciles. Pero luego, cuando la relación se puso seria y empezaron a planear la boda, las cosas se torcieron. De pronto yo ya no era la mamá guerrera, sino la madre soltera con pasado complicado. Una de las tías del novio incluso tuvo el descaro de decirme en una reunión que ella estaba encantada con mi historia de superación como si mi vida fuera una película triste que se cuenta para entretener a la mesa mientras sirven el postre. Me mordí la lengua y sonreí, como siempre, porque pensé que eso no afectaba a mi hija. Hasta que ella empezó a repetir frases que no eran suyas. Empezó a preguntarme si quizá debería contactar a su padre biológico para invitarlo, si tal vez él merecía estar allí en su gran día. Si en una de esas todavía sentía algo por ella y este evento sería una buena oportunidad para sanar. Me lo dijo con una sonrisa forzada, como si ya hubiera tomado la decisión pero necesitara que yo la apoyara para sentirse menos culpable. Le dije que hiciera lo que creyera mejor, pero que no contara conmigo para blanquear las ausencias de alguien que nunca quiso asumir nada. No me habló del tema durante varias semanas.
Seguimos con los preparativos y yo me resigné a que, aunque me doliera, no podía controlarlo todo. Le ayudé a elegir el vestido, fui a cada prueba, organicé el brunch con sus amigas y le compré unos zapatos que me dejaron temblando la tarjeta pero que ella adoró. En mi cabeza, todavía éramos las mismas de siempre, esa mamá e hija que habían sobrevivido a todo, que se bastaban la una a la otra. Pero todo se rompió cuando recibí la invitación formal de la boda y vi que quien la llevaría al altar sería su padre. No decía su nombre. No decía papá biológico. Solo su padre. Y yo estaba en una lista más abajo, después de los tíos, después de los amigos del novio, en una sección que decía, invitados especiales. No lloré. No grité. No rompí nada. Me senté en el sofá con esa tarjeta brillante entre los dedos y sentí que me quedaba vacía. No era solo una boda. Era el resumen de todos los años que había invertido en ella y que ahora se esfumaban en un papel. Llamé a mi mejor amiga y le conté todo. Me dijo que estaba exagerando, que seguramente había sido un error de redacción, que debía hablar con mi hija y aclararlo. Pero yo ya lo sabía. No había sido un error. Había sido una elección. Y entonces, lo que vino después, fue el inicio de una herida que yo ya no estaba dispuesta a ignorar. Porque una cosa es que te olviden por accidente, y otra muy distinta es que te borren con toda la intención. Actualización 1. Pasaron casi 3 semanas desde que recibí la tarjeta de invitación antes de volver a hablar con ella. No porque estuviera esperando que recapacitara, sino porque me conozco, y sabía que si abría la boca con la rabia aún caliente iba a decir cosas que no podría recoger después. Me limité a mantener la distancia, contestar lo justo, darle espacio, y también dármelo a mí. Me dediqué a ir al trabajo y regresar sin mirar el teléfono más de lo necesario, a no hablar del tema con nadie que no fuera mi terapeuta, una mujer que me ha escuchado llorar desde que mi hija tenía 6 años. Y a evitar cualquier intento de mi exesposo por contactarme con ese tono de voz que usa cuando quiere sonar conciliador, como si no tuviera una jodida deuda de años de silencio encima. Hasta que un viernes por la noche, sin previo aviso, mi hija apareció en la puerta de mi casa, con el vestido de novia colgado al hombro y los ojos hinchados, como si hubiera llorado todo el camino. No hizo falta que dijera nada. Apenas crucé la mirada con ella supe que algo había salido mal, y aunque quise mantenerme firme, por dentro ya estaba resbalando. Entró sin preguntar, dejó el vestido sobre el sofá y se quedó de pie en medio de la sala, como si de repente no supiera qué hacer con su cuerpo. Me preguntó si tenía algo de tomar. Le serví un vaso de agua, ni una gota de licor, porque no quería que esa conversación se disfrazara con excusas o con lágrimas borrachas. Me dijo que lo había buscado, que al principio todo fue raro pero emotivo, que él lloró cuando la vio, que le dijo cuánto la había extrañado, que le habló de lo mucho que se arrepentía por haber desaparecido. Y que todo eso la había hecho sentir como si por fin podía llenar un hueco que llevaba años arrastrando. La escuché entera. No interrumpí. No la contradije. Solo asentía en silencio mientras cada palabra me recordaba lo sola que me había sentido durante todos esos años en los que ella nunca supo lo que era quedarse despierta con miedo a que los servicios sociales te quitaran a tu hija porque te atrasaste en el pago del alquiler. Después de unos minutos, bajó la mirada y dijo, casi en un susurro, que él le había prometido estar en la boda, que habían acordado que la llevaría al altar, que por eso me había puesto en la lista de invitados especiales. Pero que ahora todo se había ido al carajo. No me lo dijo directamente, pero entendí lo que quería decir, él se había largado otra vez. Y esta vez, ni siquiera esperó a que naciera una hija para hacerlo. No pude evitarlo. Me reí. No una risa feliz, ni una risa burlona. Fue esa risa amarga, esa que te sale cuando estás tan agotada emocionalmente que ya no sabes si gritar o romper algo. Me paré. Me serví un café frío del que quedaba en la cafetera desde la mañana y le pregunté si de verdad esperaba que yo, después de haber sido borrada de su propia historia como si hubiera sido una sombra, ahora me prestara para salvarle el show, para llenar el vacío que dejó un tipo que nunca se ganó ni un solo centímetro de su amor. Su respuesta fue un silencio largo, incómodo, casi infantil,
como si esperara que yo cambiara de opinión solo por verla llorar. Y por un segundo casi caigo, casi me acerco, casi la abrazo. Pero algo en mí, algo en esa voz que se ha ido endureciendo con los años, me detuvo. Le dije, con calma, que esto no era una película donde la madre fuerte entra al rescate en el último segundo. Que yo ya había hecho ese papel toda su vida. Que me tocó disfrazarme de madre, de padre, de enfermera, de chofer, de maestra, de contadora y de todo lo que se necesitara para que ella pudiera llegar donde estaba. Que ya no me quedaban personajes por interpretar. Que si ahora su historia se desmoronaba, no era porque yo me negara a aparecer, sino porque ella había decidido escribirla con las personas equivocadas. Se quedó callada un momento, luego empezó a llorar de nuevo, pero no de esas lágrimas limpias que brotan del arrepentimiento sincero, sino de ese llanto histérico que suena más a berrinche que a dolor real. Me dijo que estaba arruinando su día más importante. Que todos la verían caminar sola, que la gente murmuraría, que sería humillante. Me quedé mirándola. No le grité, no la insulté, no la expuse. Solo le dije que ese día no lo había arruinado yo. Que si algo se había roto, fue mucho antes, cuando decidió sacarme de su historia para darle protagonismo a un fantasma. Me pidió que al menos lo pensara, que no le dijera que no así tan rápido. Le respondí que lo pensaría, sí, pero que no esperara una respuesta que la hiciera sentir cómoda. Que las decisiones tienen consecuencias y que lo que ella quería era una solución rápida, como si yo fuera una ficha de reemplazo, una silla vacía que se puede mover de lugar según convenga. Me fui a la cocina, encendí la radio para ahogar el silencio, y cuando regresé ya no estaba. Solo quedaba el vestido tirado como si fuera un trapo, como si fuera lo menos importante de la noche. Lo guardé, por respeto, no por cariño. Y me prometí que si volvía a buscarme no iba a actuar desde la herida. Esta vez, respondería desde la dignidad. Porque hay una diferencia enorme entre el amor incondicional y el amor sin respeto, y yo ya había cruzado esa línea demasiadas veces por ella. Demasiadas. Actualización 2. Pasaron 5 días sin que supiera nada de ella, ni un mensaje, ni una llamada, ni una disculpa escrita en WhatsApp a las 3 de la mañana como solía hacer cuando se peleaba con alguien más y se sentía culpable. Yo seguí con mi rutina como si nada, pero con el estómago apretado, porque aunque no quería admitirlo, había una parte de mí que seguía esperando que recapacitara, que entendiera la dimensión de lo que había hecho. Que se diera cuenta que no podía invocar a su padre biológico como un personaje de cuento de hadas solo porque le venía bien para su narrativa de película. Pero no lo hizo. En cambio, lo que sí llegó fue un desfile de intermediarios que parecían sacados de un mal chiste. Primero fue su madrina, una vieja amiga mía que dejó de llamarme hermana del alma hace años. Desde que comencé a poner límites con mi hija y dejé de ser la madre complaciente que todos admiraban mientras se burlaban a mis espaldas. Me escribió un mensaje larguísimo con frases como no dejes que el orgullo destruya un momento tan especial y piensa en lo que ella va a recordar cuando mire esas fotos dentro de 20 años. Le contesté que si mi hija pensaba en mí solo como un elemento decorativo para sus fotos, entonces ya habíamos perdido desde antes de empezar. No volvió a escribirme. Después fue uno de sus tíos, el hermano de su padre biológico, un tipo que nunca en su puta vida me había dirigido la palabra más allá de un saludo incómodo en los velorios o las reuniones familiares grandes. Me llamó como si fuéramos viejos conocidos y me soltó, sin filtro, que no era momento de sacar cuentas del pasado, que lo importante era que ella fuera feliz. Tuve que respirar profundo para no mandarlo al carajo en ese instante. Le dije que si su hermano quería tanto a su hija, quizá habría sido buena idea que no la dejara cuando apenas gateaba. Y que si ahora estaba preso en otro estado por conducir borracho sin papeles, no era precisamente un mártir, sino el mismo desastre irresponsable que siempre había sido. Me colgó sin responder, y lo agradecí. No tenía tiempo para escuchar más discursos de gente que solo aparece cuando hay un vestido blanco y una torta de 3 pisos en juego. Pero lo peor fue cuando me llamó mi madre. Mi madre, que tiene más fotos de mi hija que de mí, que siempre fue la abuela que la llenaba de regalos caros aunque yo le decía que eso no reemplazaba el tiempo ni el amor.
Me habló con esa voz tibia que usa cuando quiere manipularme sin que suene a manipulación. Me dijo que ella sabía que yo estaba dolida, que entendía que las cosas se habían manejado mal, pero que no podía castigar a mi hija por querer soñar con una familia completa aunque fuera tarde. Me soltó una frase que todavía me quema en la memoria: a veces las hijas también se equivocan, pero si las madres se rinden, ¿quién queda? Le contesté, sin levantar la voz, que si la maternidad consistía en aguantar todo sin importar cuánto te pisotearan, entonces no era amor, era esclavitud. Que mi hija tenía derecho a equivocarse, claro, pero yo también tenía derecho a decir basta. A dejar de salvarla cada vez que sus decisiones mal tomadas la dejaban tirada. No me respondió nada. Solo suspiró y me dijo que esperaba que no me arrepintiera después. Colgamos en silencio. Esa misma noche recibí un correo. No un mensaje de texto, ni un audio desesperado, no un correo electrónico con el asunto en mayúsculas: necesito que lo pienses bien. Lo abrí con el corazón latiéndome fuerte, no porque creyera que iba a disculparse, sino porque algo en mí ya presentía que lo que venía no era una súplica, sino un ultimátum. Y no me equivoqué. El texto era una mezcla de chantaje emocional y victimismo barato. Decía que había invertido mucho en la boda, que todo estaba pagado, que no podía caminar sola al altar sin parecer una huérfana, que no quería que la gente pensara que era una desagradecida. Que solo estaba tratando de conectar con una parte de sí misma que le hacía falta. Que no me había borrado de su historia, solo que había intentado complementarla. Que yo seguía siendo su mamá del alma, pero que esto era distinto. Que esto era simbólico. Me quedé mirando esa palabra durante minutos: simbólico. ¿Cómo carajo puede alguien considerar simbólico al hombre que la abandonó y al mismo tiempo relegar a la mujer que le limpió el vómito y la sangre, que le sostuvo la cabeza cuando le pusieron los frenos? ¿Que vendió su anillo de compromiso para pagarle la universidad? Cerré el correo sin responder. Ni una línea. Ni un "lo leeré luego". Nada. Al día siguiente, una amiga me escribió por Facebook para contarme que la había visto llorando en el estacionamiento de la iglesia donde sería la ceremonia. Que la vio romper un papel en pedacitos. Que decía cosas como "¿por qué no puedes solo amarme y ya?". Y aunque me conmovió por un segundo, también me dio rabia. Porque ese solo amarme sonaba a exigir devoción sin rendir cuentas, a querer seguir siendo el centro del universo sin asumir el costo de lo que eso implica. Mi hija me quería, sí. Pero me quería a su manera, esa manera egoísta que tienen los hijos que nunca han tenido que mirar a sus padres como personas completas. Me quería solo si yo era útil, si yo no me quejaba, si yo aceptaba sin cuestionar. Y yo, por primera vez en décadas, ya no estaba dispuesta a seguir en ese papel. Empecé a escribirle una carta. No para entregársela. Solo para mí. Una carta en la que detallaba todos los momentos en los que había sentido que me tragaba la dignidad solo por amor. Cada cumpleaños en que ella me miró con cara de decepción porque no le pude comprar el regalo de moda. Cada vez que me llamó mamá y papá sin saber cuánto dolía escuchar esas palabras cuando venían cargadas de necesidad, no de reconocimiento. Cada vez que me usó como muro emocional mientras corría detrás de personas que la hacían sentir especial solo cuando les convenía. La carta terminó con una frase que todavía no he podido borrar de mi mente: si tengo que arruinarte un día para salvarme la vida, entonces que se joda tu día. Cuando terminé de escribirla, me sentí más tranquila. No porque la historia estuviera cerrada, sino porque por fin había entendido que mi historia no tenía que depender de cómo ella decidiera narrarla. Que el hecho de que me hubiera usado como comodín no me obligaba a seguir siéndolo. Que a veces, la forma más fuerte de amar a alguien es ponerle un límite que lo obligue a crecer, aunque duela, aunque llore, aunque patalee. Porque si yo no me respetaba, entonces ¿quién carajo lo iba a hacer? Actualización 3. El día de la boda amaneció nublado. Ni siquiera hacía frío, pero el cielo tenía ese tono opaco que parece anticipar una tormenta aunque no caiga una sola gota. Me desperté más temprano de lo normal, no porque tuviera algo importante que hacer, sino porque el cuerpo ya me tiene entrenada para no dormir bien cuando sé que se viene una mierda de día. Abrí el correo solo por costumbre y vi 3 mensajes más de ella:
todos enviados entre las 2 y las 5 de la mañana. Ninguno decía lo siento. Ninguno decía me equivoqué. Solo variantes de lo mismo, súplicas disfrazadas de manipulación. El último terminaba con un párrafo que todavía tengo grabado en la nuca: si no vienes, nadie lo hará. No solo me dejas sola, haces que todos vean que estoy sola. Y yo no merezco eso. Lo leí 3 veces, no porque dudara de lo que decía, sino porque cada palabra confirmaba que para ella todo giraba alrededor de las apariencias, de lo que iban a pensar los demás. De su imagen frente a gente que seguramente olvidaría su boda en cuanto terminaran de subir las fotos a Instagram. Yo, en cambio, me sabía de memoria cada uno de los cumpleaños en los que solo estábamos ella y yo en una cocina con una vela clavada en un cupcake comprado con monedas sueltas. Pero eso nunca había importado. Pasé la mañana sin prisa. Me tomé el café frente al televisor apagado, como esas escenas de película donde la soledad se siente en el aire aunque haya ruido de fondo. Ni siquiera pensé en ir a la ceremonia. Hasta que sonó el teléfono de casa, el que solo usan los familiares que todavía viven en 1995, y al levantarlo escuché la voz de su mejor amiga, esa con la que se crió desde el kinder. Me dijo que había un problema. Que el oficiante ya estaba ahí. Que la música había empezado. Que el salón estaba lleno. Que los invitados estaban todos sentados y esperando. Pero que ella seguía encerrada en el baño, llorando, gritando que no podía salir sola, que no se iba a mover de ahí si no aparecía alguien que la salvara. Me lo dijo sin rodeos, como si fuera obvio que ese alguien debía ser yo. Me mordí la lengua, apreté el puño con tanta fuerza que me marcaron las uñas en la palma, y le dije que no prometía nada. Que no sabía si iba. Que ya vería. No me vestí de gala. No me puse nada especial. Me puse lo primero que encontré: unos pantalones oscuros, una blusa lisa, un abrigo negro. Me peiné sin ganas, sin maquillaje, sin esfuerzo. No por despecho, sino porque no pensaba entrar a ningún lugar como si fuera parte del elenco. Si iba a aparecer, iba a ser como lo que realmente era: una madre harta, una mujer cansada, una figura que no necesitaba más luces encima. Llegué al lugar media hora después de la hora indicada. El estacionamiento estaba lleno de autos caros, de camionetas con lazos blancos, de asistentes vestidos como si fueran a una maldita entrega de premios. Entré por la puerta trasera, donde los empleados fumaban nerviosos y hablaban por walkie-talkie sin saber cómo coordinar el desastre que se estaba gestando. Uno de los organizadores me reconoció de inmediato y corrió hacia mí como si acabara de encontrar la solución mágica a su problema. Me dijo: menos mal llegó, señora, la necesita ya mismo. Le contesté que yo no era la solución de nadie. Que había venido a ver qué tanto desastre estaban dispuestos a tragar antes de admitir que la cagaron desde el principio. Me llevó hasta una sala pequeña donde estaba ella, sentada en una silla, con el maquillaje hecho un desastre, el velo en el piso y las manos temblando. Me miró con una mezcla de vergüenza, desesperación y ese orgullo roto que solo aparece cuando uno se da cuenta que metió la pata más allá de lo salvable. Me pidió, casi susurrando, que la acompañara. Que por favor, por esta vez, no la dejara sola. Que entendía que me dolía, que sabía que había cometido errores, pero que no podía arruinarlo todo. Me acerqué, le acomodé el velo, le toqué el hombro y le pregunté si de verdad entendía lo que estaba diciendo. Porque no era que yo fuera a arruinar su día. Era que ella había decidido montar una obra sin tener claro quién era el personaje principal. Le pregunté si de verdad pensaba que yo podía entrar a esa sala y sonreír como si nada, caminar del brazo de alguien que me había relegado hasta la última página de su vida, y hacerlo frente a una sala llena de personas que sabían perfectamente que no era yo quien debía estar allí, pero que igual fingirían emoción porque el show debía continuar. Me dijo que sí, que entendía, pero que no aguantaba más. Que el padre no apareció. Que al final solo tenía a quien siempre estuvo. Y que eso debía bastar. En ese momento lo decidí. No porque me lo mereciera ella. No por redención. No por clemencia. Lo decidí porque a veces el mejor acto de venganza no es el escándalo, no es el portazo.
Es la verdad, dicha en el momento exacto, frente a las personas correctas, sin levantar la voz. Le dije que aceptaba. Que sí, que la llevaría. Pero con una condición. Iba a caminar con ella hasta el altar solo si, antes de entrar, tomaba el micrófono y le decía a todos que quien la llevaba no era el padre que apareció de repente, sino la madre que se quedó cuando nadie más quiso hacerlo. Que lo dijera con claridad, sin rodeos, sin mentiras. Me miró con pánico, como si le hubiera pedido que se desnudara frente a la iglesia. Me dijo que eso era demasiado. Que iba a avergonzarla. Que la gente no necesitaba saber todos los detalles. Le contesté que entonces no había trato. Que si no podía honrarme con palabras, no me merecía con gestos. Me fui, sin esperar su respuesta. Volví al auto, cerré la puerta y me quedé sentada con las manos en el volante, sintiendo que por primera vez en años había tomado una decisión sin pensar en si iba a dolerle a alguien más. Y por más que intenté sentir culpa, no la sentí. Solo sentí paz. Porque finalmente entendí que yo no era la villana por decir que no. Era ella quien había querido vivir una fantasía sin preguntarse quién la iba a sostener cuando se derrumbara. Y ahora, que estaba en ruinas, solo podía culparse a sí misma por haber levantado el castillo sobre las personas equivocadas. Actualización 4. 3 días después de la boda, mientras yo seguía recogiendo la ropa limpia de la lavandería como cualquier otra semana, el teléfono empezó a llenarse de notificaciones que no venían ni de mi hija, ni de ningún familiar, ni de alguien que esperara. Primero pensé que era un error o una estafa, porque todo era gente que no conocía, comentando cosas como la verdadera madre está en silencio y aún así se nota quién es la fuerte o te respeto tanto por haberle puesto límites. Solo cuando abrí Instagram entendí lo que había pasado. Alguien había grabado un video dentro del salón, justo cuando ella entraba sola por el pasillo principal, sin música, sin voz en off, sin aplausos, sin nadie tomándola del brazo. Un momento que, en otras circunstancias, habría sido solemne, tal vez incluso conmovedor, se había convertido en una escena dolorosamente incómoda. Iba rígida, con los ojos fijos al frente, apretando el ramo como si fuera una cuerda de salvación, y detrás de ella el murmullo era más fuerte que cualquier marcha nupcial. En el video se alcanza a oír claramente la voz de una señora que pregunta en voz alta y el papá, seguida de otra que responde, sin saber que la están grabando, no vino, creo que fue la mamá la que se negó. Y luego silencio. Nadie aplaudió. Nadie se levantó. El video terminaba justo ahí, con esa energía incómoda flotando en el aire, y con el sonido del micrófono encendiéndose mientras el oficiante intentaba retomar el control como si nada hubiera pasado. Ese maldito video se volvió viral en menos de 24 horas. No porque fuera escandaloso en sí mismo, sino porque tocaba algo que la gente entendía muy bien, el abandono, el resentimiento familiar, la necesidad de reconocimiento. La injusticia silenciosa que muchas madres viven cuando sus hijos deciden ignorar años enteros por un gesto bonito de alguien que nunca estuvo. En los comentarios nadie sabía quién era quién, pero la mayoría intuyó la historia completa. Algunos defendían a la novia, diciendo que tal vez solo quería perdonar, otros, la mayoría, decían que lo que había hecho era cruel. Que no podías borrar a tu madre y luego esperar que apareciera como un paracaídas cuando todo lo demás fallaba. Mi nombre no salía en ninguna parte, y aún así todo el mundo parecía saber que esa madre que se negó lo había hecho por razones que no necesitaban explicación. Gente de otros estados, mujeres que no me conocían, comenzaron a escribirme mensajes privados, contando sus historias parecidas, agradeciéndome por haber tenido la valentía que ellas no tuvieron. Una de ellas me escribió, cuando mi hijo me reemplazó con su suegra en su boda, me tragué el orgullo y fui. Lloré en silencio. Hoy ya ni me llama. Usted hizo lo correcto. A veces amar es no estar. No supe qué hacer con esa avalancha de apoyo. No porque no lo agradeciera, sino porque nunca esperé que algo tan íntimo, tan sucio y roto, terminara siendo alimento para extraños en redes. Pero tampoco lo detuve. Porque, de alguna manera, sentí que el universo estaba devolviendo el equilibrio, que por fin se estaba contando la otra mitad de la historia.
La mitad que nadie quiere oír porque no es bonita, porque no cabe en discursos inspiradores ni en tarjetas de boda ni en fotos familiares con filtros de ensueño. Y esa mitad era la mía. El lunes por la tarde, mi hija apareció en la casa con la cara lavada, sin maquillaje, sin peinado, con la misma ropa del día anterior. Ni siquiera tocó la puerta. Entró directo como si aún tuviera derecho a hacerlo. Se sentó en el sillón sin decir nada, con los ojos clavados en la alfombra. Le ofrecí agua. No aceptó. Solo dijo, me están destruyendo. Le pregunté si se refería al video, a los comentarios, a su reputación. Dijo que a todo. Que la gente no entiende. Que la juzgan sin saber cómo se sintió cuando conoció a su papá. Que ella solo quería tener una historia bonita, una historia que pudiera contar. Le respondí que las historias bonitas no se construyen a costa de borrar a quienes te sostuvieron con las uñas. Que si algo he aprendido es que no se puede hacer limpieza emocional seleccionando solo lo que brilla. Que la mugre también forma parte del relato, y que su intento de construir una versión estética de su vida solo sirvió para mostrar cuán vacía era esa versión. Me dijo que tenía miedo de que esto la persiguiera, que su jefe había visto el video, que algunos clientes le estaban escribiendo cosas pasivo-agresivas, que ya no sabía cómo defenderse. Le respondí, sin sarcasmo, sin crueldad, que tal vez eso era lo que necesitaba, un espejo. No una madre que todo lo tapa, no una red de mentiras piadosas, no una narrativa edulcorada donde siempre es la víctima. Un espejo. Para que viera quién era, cómo actuó, y por qué tanta gente estaba reaccionando como lo hacía. Le recordé que en ningún momento conté mi versión públicamente, que nunca hice un escándalo, que si algo se supo fue porque los actos hablan solos. Me pidió que la defendiera. Que dijera al menos que no era mala persona. Que lo había hecho por curiosidad emocional. Esa fue su frase. Curiosidad emocional. La misma mierda disfrazada de terapia barata. Le dije que yo no iba a inventarle una narrativa para limpiar su imagen. Que si quería reparar algo, tenía que empezar por aceptar que lo rompió. Y que una disculpa no era un lo siento lanzado entre lágrimas, sino una reconstrucción desde el silencio, desde la humildad. Antes de irse me preguntó si creía que algún día la iba a perdonar. Le dije que no lo sabía. Que no era una cuestión de tiempo, sino de transformación. Que si ella seguía esperando que yo volviera a ocupar el lugar de salvadora, de figura cómoda, de apoyo incondicional sin memoria, entonces no había nada que perdonar, porque no había cambio. Pero que si algún día entendía lo que significa ser hija más allá de los cumpleaños y las fotos, tal vez ahí podríamos volver a hablar de reconstrucción. Se fue sin responder. Y por primera vez, no lloré cuando se cerró la puerta. Porque entendí que hay batallas que se ganan no cuando la otra persona cae de rodillas, sino cuando decides no agacharte tú para levantarla sin que te lo pida. Actualización final. Han pasado 7 meses desde aquella boda fallida que terminó convertida en una especie de símbolo viral de lo que nadie quiere admitir en voz alta. Que no todas las historias familiares se curan con un lo siento a tiempo ni con abrazos frente a un altar. Durante semanas después del incidente, mi hija mantuvo distancia. No hubo visitas, no hubo más intentos de explicación, ni llamadas nocturnas, ni mensajes llorosos. Y yo tampoco la busqué. No porque no me importara, porque una hija siempre te importa aunque te parta el alma, sino porque por fin entendí que la cercanía no debe ganarse con pena, ni con súplicas que no van acompañadas de hechos. Me aferré a la rutina como si fuera una tabla en medio de un mar agitado. Cambié de horario en el trabajo, me sumé a un taller de escritura terapéutica que había pospuesto por años, volví a leer libros que había dejado empolvados en el estante y me obligué, aunque fuera con el alma rasguñada, a ocupar el espacio que antes estaba saturado de ella. Durante todo ese tiempo, las redes sociales siguieron con su propio ciclo. El video se mantuvo flotando, reviviendo cada tanto con un nuevo comentario o una reseña desde otra cuenta que lo descubría por primera vez. Me ofrecieron entrevistas, colaboraciones, hasta podcast donde querían que contara mi lado de la historia. Rechacé todo. No porque me faltaran ganas de decir mi versión al mundo con lujo de detalles, sino porque no quise convertir mi dolor en espectáculo.
Había algo sagrado en no prestarse para el circo. No porque lo mío fuera perfecto o superior, sino porque a estas alturas de la vida, si hay algo que aprecio más que el reconocimiento, es la tranquilidad. Y la única forma de conservarla era manteniéndome al margen de esa euforia digital. La ironía es que, a pesar de mi silencio, muchas mujeres comenzaron a escribirme como si me conocieran. Algunas compartían sus propias historias, otras solo decían gracias por hacer lo que muchas no podemos. Y aunque no respondí a todas, leí cada palabra. Porque me recordó que lo que viví no fue una excepción, sino una parte oculta de lo que muchas madres experimentan cuando sus hijos crecen y deciden escribir su biografía emocional como si las páginas anteriores pudieran arrancarse sin dejar huella. Hace poco más de una semana, mi hija volvió a tocar mi puerta. Esta vez no entró sin avisar. Tocó 3 veces y esperó. La abrí sin apuro, sin emoción forzada, sin rencor, pero también sin expectativas. Llevaba una carpeta en la mano, y apenas crucé la mirada con ella noté que algo en su postura había cambiado. No hablaba como víctima. No lloraba. No suplicaba. Solo dijo que quería mostrarme algo. La dejé pasar. Nos sentamos frente a frente, como dos adultas que finalmente se aceptan como iguales y ya no como madre e hija arrastrando viejos papeles que una le asignó a la otra sin preguntar. Abrió la carpeta y sacó una serie de cartas. Escritas a mano. Fechadas. Numeradas. Me explicó que desde hace meses estaba yendo a terapia, que había empezado sola porque no quería volver a hablar conmigo sin haber hecho antes el trabajo que le correspondía. Me dijo que esas cartas eran intentos de acercamiento, pero no para que yo la perdonara, sino para que al menos entendiera que ya no era la misma. Tomé la primera y leí en silencio. No era un texto poético ni especialmente conmovedor. Pero era honesto. Decía cosas que nunca había tenido el valor de decir en voz alta. Mencionaba momentos que pensé que ella había olvidado. Como la vez que le hice trenzas a las 3 de la mañana para que pudiera ir contenta al colegio en su primer día de secundaria. O el día en que le cosí el disfraz de Halloween con retazos de ropa vieja porque no teníamos dinero para uno nuevo. O el cumpleaños en el que le dije que había pedido prestado para comprarle la bicicleta, aunque en realidad había vendido una reliquia de mi abuela que me dolía perder. También hablaba de su confusión, de cómo idealizó al padre ausente solo porque le parecía más fácil inventarse un héroe que aceptar a quien tenía enfrente como humana, con fallas, con frustraciones, pero presente. Decía que había querido llenar un vacío que no entendía, y que al hacerlo no midió el precio de lo que estaba borrando. Leí 4 cartas. Cada una más dura que la anterior. No porque fueran crueles, sino porque estaban escritas desde esa incomodidad profunda que solo aparece cuando alguien empieza a hacerse cargo de su propia historia sin echar culpas ajenas. Al terminar, le pregunté por qué las había traído en papel. Me dijo que porque no esperaba respuesta. Que solo quería que yo las leyera y las tuviera si algún día decidía perdonarla. Que no quería acelerar nada. Que ya había destruido suficiente corriendo detrás de lo inmediato. Me quedé callada. La miré con un nudo en la garganta que no supe cómo disimular. Por un momento pensé en decirle que todo estaba bien, que podíamos empezar de cero. Pero no lo hice. Porque no era cierto. Todo no estaba bien. Había cosas rotas que no volverían a su sitio, heridas que ya no sangraban pero que todavía dolían si uno las tocaba. Así que le dije la única verdad que me salió con entereza, que le creía. Que no sabía si podía perdonarla todavía, pero que sí podía respetarla. Que su forma de regresar era la primera que no me parecía una exigencia disfrazada. Y que eso, para mí, ya era un paso enorme. Se fue 1 hora después, sin lágrimas, sin dramatismo, solo con un gracias por recibirme. Me abrazó al salir, y aunque no respondí de inmediato, eventualmente le puse la mano en la espalda. Fue un gesto torpe, pero sincero. No por nostalgia, sino por reconocimiento. Porque por fin estaba volviendo no como niña asustada, sino como mujer dispuesta a mirarme a los ojos y no hacia abajo. Hoy tengo esas cartas en mi escritorio. Aún no las guardo. Aún no decido qué hacer con ellas.
pero todos los días leo una línea. Una distinta. No para revivir el dolor, sino para recordarme que decir no también fue un acto de amor. El tipo de amor que no se enseña en películas, que no se enmarca en fotos ni se celebra en salones de fiesta. Un amor que también sabe cuándo soltar, cuándo retirarse, cuándo dejar que la otra persona caiga para que aprenda a levantarse sola. No sé qué va a pasar de ahora en adelante. Tal vez reconstruyamos algo nuevo, tal vez solo quedemos en este punto medio de respeto mutuo. Lo que sí sé es que por fin me veo en el espejo y no siento culpa. Y eso, después de tantos años de tragarme todo en nombre del amor incondicional, vale más que cualquier maldito paseo al altar.